Muy buenas tardes, tengan todos. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren y tienen este tiempo, disponen de este tiempo para ver y oír este mensaje. Nos gozamos en el día de hoy, bueno, porque Dios ha bendecido nuestra tierra. Ayer nos dio lluvia y hoy otra vez nos manda lluvia. Y para nosotros pues es regocijo, así como se regocija la tierra cuando cae la lluvia. Bendito sea nuestro Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes este mensaje que habla en sí de lo que es nuestra vida pública y nuestra vida privada. Lo que el hombre refleja públicamente y lo que es en su vida privada. Por lo general hay una disparidad, una diferencia. No hay una integralidad de vida. O sea, de ser íntegro, de ser de una sola manera, o de ser de concreto, puro de concreto, de ser el mismo en lo privado que en lo público. Por lo general hay diferencias en ese aspecto. Hoy vamos a considerar en un refrán popular que dice, no todo lo que brilla es oro. Quisiera compartir con ustedes este pasaje, la vida pública y la vida privada, basándonos en el texto de Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 11 al 14. Vamos a prestar atención a la lectura de este pasaje para que veamos que hay un ejemplo de vida que va a ser el centro del mensaje y va a ser el objeto del estudio. Vamos a escuchar el mensaje, la lectura. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo:
Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tremendo pasaje, ¿verdad? Tremenda historia. Bueno, el primer actor que nosotros vamos a considerar en este relato es este general Naamán. Algunas características que señala la lectura es que la vida pública de Naamán era de gran estima delante de su señor el rey. Segundo, la vida pública de Naamán es que era un general del ejército, era como el ministro de la defensa de ese ejército del pueblo de Siria. Tercero, que él era victorioso, y cuarto, que era valeroso en extremo. O sea, no le tenía miedo a nada. Era un de esos guerreros tipo alfa, esos guerreros que van para adelante. Era un hombre seguramente fiel a su rey, seguramente que ganaba las batallas, como dice el pasaje, y era de gran estima delante de su señor. Tal era la estima que cuando él supo de lo que la sirvienta o la esclava de israelita le dijo a su esposa, o le dijo al general, él se lo refirió al rey. Y el rey sin mayor regateo le dijo, no hay problema, vaya y dígale al rey, y además llévele estos regalos. Mira, le dio 340 kilos de plata y 260 kilos de oro. ¿Cuánto es eso hoy día? Bueno, una fortuna. Eso representa o expresa el aprecio que tenía él por su general. Pero hay un problema. Siempre ese adverbio pero modifica la oración. Pero era leproso. O sea, su vida pública era un hombre de éxito, pero en su vida privada tenía una enfermedad terminal, lepra. En esa época no había cura para la lepra. O sea, era una situación que él tenía que cargar con eso donde en cualquier batalla que fuera. Tenía que cargar con su lepra. Pero cuando llegaba a su casa, que se quitaba sus vestiduras, que lo distinguían como el general, tenía que quitarle también las vendas que mostraban en la intimidad que era un leproso. O sea, en lo privado era un leproso, era un enfermo. En lo público era un general victorioso. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros en la historia que en la vida pública son exitosos, pero en la vida privada tienen un pero muy grande? Me viene a la mente el caso de Acán. Acán era un guerrero de Israel, de los que tomaron Jericó. Pero además de que era un hombre valiente en la batalla, tenía un pero. ¿Cuál? Era codicioso, porque vio un lingote y los mantos babilónicos y codició lo que era anatema. Otro era, por ejemplo, el general Alejandro Magno. Era un hombre que cuando emprendía una batalla, dice la historia que peleaba de continuo 72 horas. O sea, no paraba en 3 días. Y eso es lo que simbolizaba era un leopardo. La velocidad con que peleaba, lo aguerrido, y tener una guerra 72 horas de continuo batallando, tenía que tener un ejército extremadamente fuerte. Pero, hay un pero íntimamente y sexualmente era débil, tenía unas debilidades sexuales. Practicaba el sexo fluido. Nabucodonosor, wow, qué tremendo rey. Tremendo rey porque levantó un imperio de la nada que se extendió en Asia Central y hacia el este de Asia. Hacia el sur de Asia también, tomando Samaria, tomando Judea, Egipto. ¿Y qué pasó con el rey? Bueno, pero era un hombre altivo.
Él dijo en una oportunidad, no es que este es mi imperio y este es mi brazo que ha logrado que todo esto se logre, algo así. Era ególatra. Tenía un pero. Y así podemos encontrar hombres de la historia, hombres políticos, empresarios, hombres de fama, que tienen una vida pública exitosa, pero tienen una vida privada que da al traste, o sea, destruye la imagen que levantan ellos públicamente. Dice que era leproso. Y una breve reseña de lo que significaba la lepra en esa época era que un hombre con lepra tenía que estarse, por lo menos en la ley judaica, tenía que vivir fuera del pueblo, no podía vivir en el pueblo, porque esa enfermedad destruye más rápidamente al hombre psicológicamente que físicamente, porque esa enfermedad no había cura y tenía que pasar antes de morir un periodo más o menos como de 14 años. ¿Quién puede estar contento si durante 14 años va viviendo una enfermedad que va degenerando sus miembros, que se van cayendo o se van inflamando los falanges y se van desprendiendo al vivo cada uno de sus falanges, el pabellón de la oreja, la punta de la nariz? Esas son las carnes blandas que inicialmente la lepra ataca y ese bacilo destruye. Ahora, cuando uno predica, ¿alguien tiene lepra? La gente normalmente diría, no, va, ciruque, lejos con eso, sape, no quiero saber nada de eso. Pero ¿sabe qué? Hay un aspecto que nosotros necesitamos tocar, y es que, por lo general, este tipo de enfermedades terminales está asociado con la vida espiritual de la persona. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 9? Cuando el pasaje habla acerca de aquel hombre que había nacido ciego. ¿Y qué dijeron los apóstoles a los discípulos de Jesús? Le preguntaron a Jesús, ¿qué dijeron? Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué? Porque ellos tenían la firme convicción de que si estaba ciego de nacimiento era por el pecado de su padre o por el pecado que él no había cometido, que iba a cometer. Estaba asociado al pecado, de tal manera que la lepra la podían asociar como un símil, es como el pecado. La lepra es al cuerpo como el pecado es al alma. Los destruye progresivamente. Y ante el hombre o por el hombre, en ese momento no había cura. Ambos sucumbían hasta la muerte. Eso era lo que estaba pasando en la vida de este hombre valeroso, de este general de historia. Bueno, yo quiero enfocarme ahora de la lepra vista desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que destruye al hombre, verdad? Al hombre progresivamente y lo separa de Dios, lo desmembra de la relación con Dios, su pecado. Preguntaba ayer y le decía, ¿alguno hay aquí que haya mentido alguna vez en su vida? Todos. El hombre es mentiroso, todos hemos mentido. Entonces ya por una sola mentira, ya no podemos estar en la presencia de Dios. Fíjense, por un solo pecado. Ahora, ¿cuántas veces hemos mentido o cuántas veces hemos adulterado las cosas o hemos fornicado o hemos sido infieles o hemos sido deshonestos o hemos sido... ¿Cuántas cosas el hombre ha hecho? Bueno, para que tengamos una idea de cuántas cosas el hombre ha hecho, vamos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32. La culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está un cuadro de la conducta humana hace 2000 años. Usted dirá, pastor, pero eso hace 2000 años. Y yo le pregunto, ¿y qué diferencia hay con lo que hace la sociedad hoy día? Hace lo mismo. Las mujeres dejaron el uso natural de su intimidad con un varón y se encendieron en su lascivia. El hombre dejó el uso natural de su esposa o de su mujer y se encendieron en lascivia hombres con hombres. Estamos hablando de una ideología de género o de una relación sexual fluida. Tan solo tenemos que ver la historia del libro de Calígula, de ese emperador pervertido romano. O sea, vean lo que hacían los emperadores romanos en esas orgías que hacían. Pero no, para no ir tan al extremo, vean lo que hizo Ananías y Zafira, ¿verdad? Que eran mentirosos. Vean lo que hacía Judas Iscariote, que era mentiroso y además era ladrón. Todos esos pecados existen en el hombre, no importa que haya vivido 2000, 4000, 5000 o que vaya a vivir dentro de los próximos 10 o 20 años, siempre eso va a estar en el hombre, en la conducta del hombre de forma natural. Eso es lo que estaba viviendo la conducta de los seres humanos en ese contexto que nos estamos hablando hace 2000 años. Pero quiero decirle, es lo mismo que estamos viviendo hoy día. No hay cura para eso. No hay medicina, no hay psicólogo, no hay psiquiatra. Nadie, ningún hombre puede quitar eso. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Vaya y se lacera la espalda, vaya y pague penitencia, vaya para Isnotú a pie, vaya de aquí a la Virgen de allá de Trujillo, caminando hacia atrás. Haga lo que quiera, pero nada podrá quitar la mancha de su pecado. Porque el hombre jamás puede hacer por sí mismo algo que lo justifique delante de Dios o que lo redima del pecado. Esta es la situación que nosotros estamos viendo aquí. El pecado es como una lepra. Como dije hace un momento, la lepra es al cuerpo como el pecado es al alma. Ambos destruyen la vida biológica y la vida espiritual del ser humano. Pero para terminar, tengo una buenísima noticia. Si acaso usted está oyendo algo y tiene que el Espíritu Santo le está hablando y le está redarguyendo por lo que oye. Mire esto. La muchacha dijo a la señora, si rogase mi señor al profeta. Y así fue, llegó hasta donde el profeta.
El profeta no lo atendió y ella se molestó. El general se molestó y se fue molesto. Pero otra vez los sirvientes le dijeron a su señor: Padre mío, mira, si él te pidiese que hicieras cosas grandes, ¿no lo haría? Ahora, ¿cuánto más si te pide algo tan sencillo como que te zambullas 7 veces? ¿Sabe? Lo que priva ahí, lo que es prevalente es la fe. La fe implica una obediencia. No una fe de creer simplemente decir amén, así es. No, sino hacer como el profeta le dijo: ve y haz esto. Y aunque parezca muy ridículo, aunque parezca muy sencillo, hay que hacerlo en fe. A mí me pasa igual cuando uno va al médico. Y uno va al médico y el médico le dice: mire, usted tiene un problema en el hígado graso, por ejemplo, y tiene que tomar X medicina. ¿Quién se pone a cuestionar lo que diga el médico? Uno simplemente va a la farmacia y le dice: mire, deme esto, exactamente como le escribió el médico, y uno paga lo que digan que tiene que pagar y va a irse a tomar la medicina como el médico dijo que no se va a tomar, ¿sí o no? Si no, entonces ¿para qué va el médico? Eso fue lo que le dijeron los más simples, los sencillos, los sirvientes de este general. Y si te dice que te bañes aquí, estamos pasando cerca del Jordán, porque eso es hacia el norte, ¿me entiendes? Samaria está hacia el sur y Siria está hacia el norte, y pues tenían que pasar cerca del Jordán. ¿Qué nos cuesta desviarnos un poquito y vamos a mojarnos? ¿Cuál sería la mente de el general Naamán cuando en la 6ª zambullida sale y dice que su piel era como la de un niño? Todos nosotros hemos tocado a un niño y vemos la tersura de esa piel, o sea, una piel virginal, una piel nueva. Bueno, así salió Naamán. ¿Por qué? Porque obedeció. Ahora, cuando el Señor dice: nada podrá quitar la mancha de tu pecado, cuando dice nada, es nada. Solamente Dios puede quitar la mancha de nuestro pecado delante de Él. Amén. Solamente por el sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo, dice la palabra, que fueron quitados, borrados todos nuestros pecados. Dice allá en Colosenses que Él clavó en la cruz toda aquella sarta de actas que nos era contraria. El único que puede quitar la mancha de nuestro pecado delante de Dios y restaurar nuestra relación con Dios se llama Jesús de Nazaret. Bien dice el apóstol Pedro, dice en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. No hay. Dice también en Hebreos capítulo 10 que por la sangre de Cristo, por un solo sacrificio, hizo perfecto a los santificados para siempre. Óigame, lo que le estoy invitando yo a usted en esta tarde es que no importa cuántos pecados su conciencia tiene registrado, aún los que se le olviden, hay un acta, un libro de hechos donde está registrado todos sus pensamientos y sus hechos. Y quiero decirlo esto en esta tarde: si usted en esta tarde confiesa a Cristo, le dice: Señor, confieso que soy pecador, confieso que mi pecado y la mancha de mi pecado nadie la puede quitar, pero la sangre tuya, si la recibo por fe, ella puede limpiarme de toda mi maldad. Amén. Yo le invito a que haga una oración diciendo de esa manera. Ore conmigo, le invito, ore conmigo ahí donde está, diciendo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, he escuchado tu palabra y he entendido, Señor, tú me has dado entendimiento, y ruego en esta hora que todas mis manchas, todos mis pecados sean quitados delante de ti, porque en esta hora me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, el único que puede quitarme toda esa cantidad de pecados y esa mancha delante de Dios. Yo te ruego que sea real a hoy en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, así lo pido. Amén. Amén. Dios me los bendiga donde quiera que esté. Excelente.